Listo, entonces tenemos el video número 3 de Forex más acumulación, manipulación y distribución. Listo. Básicamente el PO3 se compone de esos tres elementos, por eso se llama poder de 3. Y lo que vamos a ver en este módulo pues es el PO3, la importancia de desarrollar habilidades anticipatorias, y en cuanto a esto hablamos de poder determinar hacia dónde se va a abrir una vela y entonces cómo yo puedo tomar ese movimiento, ¿cierto? Diseño de la liquidez en el mercado, neutralización de liquidez en el mercado, market making y emparejamiento de órdenes, cómo se ve la manipulación en condiciones alcistas y bajistas y dónde ocurre esa manipulación. Listo. Vamos a ver que dentro de Forex más hay unas clases un poquito más especializadas que luego van a complementar esta información. Aquí vamos a ver una generalidad y vamos a hablar un poquito de cómo podemos identificar el movimiento. Pero en un futuro vamos a entrar un poquito más en detalle y a trabajar eso, digamos, para hacer unas entradas específicas, para tomar un movimiento de rango semanal, por ejemplo, o de rango diario. Y vamos a estar viendo también en un futuro todo lo que son las killzones para yo entender todo el movimiento del PO3 en un día, ¿sí? Entonces, pilas, porque si entendemos esta clase, vamos a tener muchas más posibilidades de entender las clases que continúan después de esta. Listo. Vamos a hablar primero de lo que es una vela en general, ¿cierto? ¿De dónde sale esta vela? ¿Dónde surge? De una barra, ¿cierto? Y la barra se compone pues del cuerpo inicial, ¿cierto? Y de dos aristas, se podría decir una que es la apertura y otra que es el cierre, ¿cierto? Y dependiendo de esas aristas, pues yo ya sé hacia dónde abro la vela. Ojo, la misma vela nos está mostrando esa información, sino que de una forma gráfica un poquito más amigable con el ojo. Entonces tenemos lo mismo, apertura, ¿cierto? Que en este caso sería la parte de abajo, el mínimo, que es el movimiento que se hace por debajo de esa apertura, el máximo, que es el punto más alto, y el cierre. Esos son los 4 puntos de la vela. Todos los entendemos. Cuando entramos a Forex, digamos que es una de las primeras cosas que llegamos a ver como parte de la teoría, ¿cierto? Entonces, para esta clase, lo que nosotros vamos a ver aquí es un rango diario o una barra diaria. Vamos a trabajar sobre todo con eso. Pero ojo, porque esto podemos trabajarlo en cualquier temporalidad y podemos trabajarlo en cualquier rango de tiempo. Se puede aplicar incluso a velas que yo no vea dentro del gráfico. Yo puedo coger una vela de 10 minutos, eso es posible. O sea, cualquier cosa que yo pueda medir dentro de un gráfico, digamos que lo puedo convertir en barras. Y por ende, esto se puede aplicar a cualquier activo, se puede aplicar, digamos que en general a muchos mercados financieros. Entonces, es un mercado, puede ser medido en intervalos de tiempo, como les decía, podemos hablar de 24 horas, podemos hablar de cualquier intervalo, y se puede practicar y buscar 2 veces a la semana. Esto normalmente yo lo voy a encontrar fácilmente 2 veces a la semana, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos vamos al gráfico y vemos, por ejemplo, las velas diarias, pero esto lo pueden buscar en cualquier gráfico, vamos a empezar a buscar cómo se muestran las velas. Y en general, lo más común es que yo tenga una vela con cuerpo completo, que tenga una vela con mechas y listo. Y vamos a tener, digamos, otros casos diferentes en donde tengo velas como esta, que es un doji, una vela con un cuerpo muy pequeño, o donde tengo velas como esta con una mecha muy larga, ¿cierto? Pero en general, si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de un mes, yo en un mes, en 30 días, puedo ver velas que son muy comunes, la mayoría, ¿cierto? La mayoría tienen un cuerpo suficientemente importante y tienen unas mechas que no son relativamente muy largas, ¿sí? Esa es la caracterización general que yo puedo ver en una vela dentro del gráfico. Y como les decía, si me subo de temporalidad, pues incluso voy a ver velas con mayor cuerpo, con menor mecha. Es más común que las veas así. Y en la temporalidad mensual, todavía más, ¿cierto? Entre más información yo esté recogiendo, es más, digamos, puede ser más factible que vea velas de este tipo, que estén bien conformadas. Entonces, si yo supiera esto desde que entré a Forex, digamos que por ahí podría empezarle a ver mucha lógica a ciertas cosas que se ven en el mercado que uno dice como, venga, pero yo ¿por qué no aprovecho esto? ¿Cierto? Si es información tan básica.
Y realmente cuando yo conocí el PO3, ese fue como el primer impacto que tuve. Fue, si es un concepto tan básico y yo puedo verlo tan comúnmente en el gráfico, porque no lo había visto antes. Y entonces ya lo que entramos a ver es cómo lo podemos utilizar a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es una acumulación que tenemos en la parte baja y la vamos a ver de la siguiente manera. Un movimiento, digamos, de este tipo, ¿cierto? Acumulación. Tenemos un precio de apertura de la vela. Esa acumulación normalmente se da por encima y por debajo, ¿sí? Después de esa acumulación que tenemos una manipulación del precio. Entonces el precio baja, hace una mecha, ¿sí? Posterior a eso tenemos una extensión, que es básicamente lo que vemos en el cuerpo de la vela, ¿cierto? Todo esto es la extensión. Y terminamos con una distribución. El precio termina más o menos así, ¿cierto? Y esto básicamente es un ciclo intradiario, es un ciclo semanal, es un ciclo mensual. Lo vemos muy comúnmente en el gráfico en diferentes temporalidades y de diferentes maneras, pero si, vuelvo y les digo, si metemos todo eso dentro de una caja, es muy probable que estemos viendo de forma similar todos los movimientos de vela, ¿sí? Entonces, como les decía, esta información la vamos a conocer mucho más en detalle, por ejemplo, con el rango asiático, con el Judas Swing, con los altos y bajos del día, las Kilson en general, y la finalización del día con la última consolidación que se da después de Nueva York, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo en detalle. Ahora, aquí en esta clase nos vamos a enfocar únicamente a identificarlo, la generalidad desde la temporalidad mensual, semanal y diaria. Entonces, a medida que avanzamos en el trading y sabiendo lo que se busca, digamos, entendiendo mucho mejor a qué le tengo que poner atención dentro del gráfico, pues digamos que nosotros empezamos a pasar menos tiempo frente a los gráficos y empezamos a identificar mucho más fácil las cosas, a automatizar de cierta manera el ojo para encontrar ciertas cosas en el gráfico. Entonces, esta es una de las razones por las que usamos velas y no barras, ¿sí? Porque las velas son un poquito más amigables al ojo, porque las podemos identificar mucho mejor. Se ahorra tiempo en el análisis y el ojo se adecua más fácil. Entonces, lo que les decía ahorita, tenemos la apertura, que es el precio inicial. Ahí se inicia la vela antes de cualquier desbalance. Luego tenemos el cierre, que es el precio final en donde cierra la vela, después de cualquier desbalance. Y ojo que estos conceptos yo sé que suenan sencillos, pero es importante que los entendamos muy bien, ¿sí? Porque en todas las velas nosotros vemos un desbalance o una extensión que se podría ver como desbalance, como ineficiencia en temporalidad menor. Y si entendemos eso, entonces empezamos a entender un poquito mejor el gráfico. ¿Listo? La extensión es lo que me hace el cuerpo de la vela y es la diferencia que yo tengo entre estos dos precios, el precio de apertura y el precio de cierre. El precio de apertura se da en la hora en punto o en el momento en punto, en el segundo en punto en el que se abre la vela, y el precio de cierre, pues en el segundo en punto en el que se termina esa vela. Si es una vela de 15 minutos, entonces a los 15 minutos se cierra. Y tenemos un alto, que es el precio máximo al que se logró llegar, y un bajo, que es el precio mínimo al que se logró llegar, ¿cierto? La distancia entonces entre la apertura y el cierre es el rango de expansión y es el del desbalance del precio dinámico, que puede ser alcista o bajista. En este caso nos vamos a enfocar mucho en esa vela que estábamos viendo aquí arriba, que es una bullish range expansion o una expansión alcista dentro de ese rango de la vela. Luego entonces tenemos el PO3, ¿cierto? Cada uno de los conceptos de PO3 que son inicialmente la acumulación, que son posiciones compradoras que se están agrupando normalmente por encima o por debajo del precio de apertura. Como les mostraba antes, tenemos un precio de apertura, un precio inicial, y después de ese precio nosotros vamos a ver ese movimiento por encima y por debajo. Esa es la acumulación, que normalmente nosotros la llamamos acumulación cuando estamos esperando un movimiento alcista y distribución cuando estamos esperando un movimiento bajista. Digamos que en esta clase no nos va a importar mucho eso. Lo que queremos es ver cómo el precio se mueve por encima y por debajo, sea acumulación o distribución, y luego vamos a ver la manipulación después de esta acumulación. ¿Listo? Entonces, lo que se está haciendo ahí en esa acumulación es agrupando posiciones, ¿sí? Posiciones compradoras. Ojo porque aquí vamos a ver muchos retail traders estar entrando
en estos puntos, ¿cierto? Independientemente de la zona, compradores y vendedores. Entonces se agrupan muchas órdenes. Normalmente por encima y por debajo del precio de apertura, sin importar si estamos en premium, en discount, sin importar si hay zonas de liquidez o no. Ahí hay retails entrando. ¿Por qué? Porque vieron un triángulo, porque vieron un rectángulo, un cuadrilátero, no sé. Listo. Entonces, el Smart Money aprovecha esta acumulación de órdenes y ojo que no estamos hablando de retail traders al nivel de nosotros, que podemos trabajar con 100, con 1000 o con $1.000.000. Estamos hablando de retail, de, digamos, operadores que operan con mucho más dinero que nosotros, incluso fondos grandes que no tienen mucha idea de la operativa que están haciendo. Entonces, si nosotros logramos identificar esa acumulación de forma anticipada, podríamos cazar el rango de expansión, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es cazar ese movimiento alcista que se va a dar por acá. Lo ideal es comprar por debajo del precio de apertura. Entonces, fíjense que dentro de todas esas velas que estábamos viendo en el gráfico, el mejor precio en el que yo puedo entrar es dentro de la mecha, ¿cierto? Si estamos hablando de un movimiento alcista, ¿correcto? Ese es el mejor precio en el que yo podría estar entrando, por debajo en la mecha. Lo ideal entonces es comprar por debajo del precio de apertura o vender sobre el precio de apertura para una vela bajista. Y quiero que se fijen en el gráfico cómo eso se cumpliría en muchos casos, ¿cierto? Yo estoy viendo, vamos a concentrarnos en velas alcistas, por ejemplo, en todo este movimiento de aquí que son velas alcistas, y tiene mucho sentido que yo siempre esté entrando en la parte de las mechas. Fíjense cómo la entrada en la parte de las mechas me daría la posibilidad de un movimiento expansivo importante, en donde tendríamos la posibilidad de una toma de pics interesante. Además, el menor riesgo que nosotros estamos teniendo se da precisamente en esa zona de mecha, en la mecha de la parte baja. Entonces, vuelve y juega. Si yo me fijo en el gráfico y empiezo a ver toda la cantidad de velas que tengo alrededor del gráfico, me doy cuenta que hay muchas, por decir la mayoría, no sé, pueden cumplir con estos parámetros en donde yo podría entrar en la mecha y tomar toda la extensión. Entonces, fíjense que vuelve y juega es un concepto que vale mucho la pena entender desde lo básico. Y esta clase, me equivocaba ahorita, les decía que íbamos a ver mensual, semanal y diario, y eso se ve en la próxima clase. En esta clase nos concentramos en el PO3. Luego entonces, tenemos la expansión alcista, listo. Y esto no hace parte de los conceptos del PO3, pero sí es una parte muy importante dentro de lo que nosotros estamos esperando. Porque esa extensión también va a tener unas características y yo voy a estar esperando precisamente que llegue hasta una zona de liquidez para que luego el precio empiece a consolidar nuevamente, que en este caso sería la distribución, ¿sí? Primero entonces hay una consolidación, un movimiento a favor de la tendencia, luego hay un ROM por debajo de los mínimos, vamos a ir haciendo, digamos, el movimiento mientras que lo describimos para que se entienda. Tengo precio de apertura, movimiento a favor de la tendencia, es muy posible que yo vea algo como esto, rompimiento de máximos. Luego hay un RON para tomar liquidez y ojo que no estoy hablando solamente de este mínimo, sino que aquí también podemos tener otras velas con mínimos más bajos en los días o en las semanas o en los meses anteriores. Entonces yo le pongo mucha atención también a esto. En la clase se concentran muchísimo, o en este módulo, digamos, se concentran muchísimo en utilizar los OTEs o las zonas, digamos, de entrada importantes para yo poder tomar esa entrada. Pero esas entradas óptimas, digamos que son un concepto que se va quedando atrás a medida que nosotros vamos ahondando sobre lo que es ICT, porque nos damos cuenta que, digamos, como concepto sí refuerza la zona de entrada. Yo puedo identificar fácilmente que estoy en premium, en discount, en un punto específico, pero luego, en la medida en que empiezo a entender zonas de liquidez y que hay otras posibilidades de entrada, me doy cuenta que a veces incluso yo puedo estar por fuera de esas zonas de OTEs, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo empiezo a dejar mucho a un lado los OTEs y les digo, concéntrense más en, digamos, conceptos que son mucho más avanzados, como por ejemplo las zonas de liquidez. Y a eso me refiero con esto. Yo me fijo en los mínimos anteriores, me fijo en las zonas de liquidez que tengo atrás en el gráfico para ver hasta dónde va a llegar esta manipulación, ¿cierto? Porque esta mecha que yo estoy viendo acá, y quiero que la veamos en el gráfico, es una mecha que tiene mucho sentido desde el punto de vista de la liquidez. Por ejemplo, vamos a buscar una mecha que pueda tener, digamos, de estas últimas que tengo acá, ¿cierto? Yo estoy buscando la entrada en esta vela de ayer dentro de esta mecha.
¿cierto? Y vamos a abrir este recuadro hacia atrás para mirar qué fue la liquidez que yo pude haber encontrado en ese punto o en esa zona. Listo. Entonces, yo creo que ya muchas personas lo vieron. Ahí nosotros tenemos un Fair Value Gap, pero en la temporalidad diaria también teníamos la posibilidad de, fíjense, un breaker, ¿correcto? Entonces, si yo me voy bajando de temporalidad, probablemente voy a encontrar también más zonas de liquidez relacionadas con esto que estoy viendo en este punto, y así es que yo puedo determinar hacia dónde va a llegar el precio. Fíjense precisamente lo que les estaba diciendo. Una zona de breaker en este punto, tengo el Fair Value Gap, tengo, digamos, varias herramientas que me ayudan a determinar hacia dónde va a llegar ese retroceso. Entonces, cuando yo estoy buscando, digamos, la entrada en este punto, y ahora sí me voy a parar ahí y voy a tratar de buscar lo que estamos hablando con el PO3, que más o menos sería este retroceso de acá, pues primero me tengo que bajar de temporalidad, ¿cierto? Me voy a H1 y voy a buscar ese día de trading específicamente, que sería este de acá. ¿Listo? Entonces, fíjense qué sucedió en este día de trading. Primero, tuvimos una consolidación, el precio abrió en un punto específico, luego se movió arriba, se movió abajo, respetando, entre comillas, esos bajos. Entonces, muchos traders empezaron a comprar desde acá. Error de principiante, estamos comprando en premium, estamos comprando en un punto en donde ya se está tomando la liquidez, en donde no hay una zona, por ejemplo, de kill zone, una zona de entrada importante. Bueno, muchos factores que podríamos tener ahí en cuenta. Luego, si yo empiezo a buscar este movimiento bajista para hacer esta entrada, fíjense que incluso aquí tengo ya el Fair Value Gap mucho más concreto, y la toma de liquidez por debajo de los mínimos. Aquí yo no sé si alcanzó a haber una toma de liquidez completa. Vamos a decir que sí. Ojo, vamos a decir que sí. Aquí hubo una toma de liquidez casi que perfecta por debajo de mínimos, 23 pips. Y adicional a eso, digamos que se pudo haber tomado este swing low de acá. Miren, entonces tenemos 1, 2 y 3 swing lows tomados en este movimiento de acá. Y entonces ahí yo ya pienso en dónde podría estar entrando. Hay personas que podrían decir, yo entro en este order block, yo entro en este order block. Digamos que lo importante es que yo empiece a ver la acción del precio y a partir de ahí puedo determinar cuál sería mi entrada. Pero creo que se entiende. Cuando yo ya tengo esa posibilidad de entrada, cuando yo ya tengo marcado el precio de apertura, digamos, del día, que sería la apertura de la vela, yo ahí ya puedo empezar a ver, por lógica, por qué la entrada debería ser por debajo de ese precio de apertura, ¿cierto? En donde está la mecha de acá. Tenemos el precio de apertura, tenemos el precio de cierre, que sería como por acá, y tenemos entonces dos mechas, que serían este movimiento que se hizo por acá hasta la parte más alta y este movimiento que se hizo por aquí hasta la parte más baja. Más o menos esa es la vela que estábamos viendo ahorita cuando estábamos en diario, ¿cierto? Esta vela que está marcada acá, que si yo quito esto, creo que se puede ver mucho mejor, ahí lo alcancé a marcar, ¿cierto? Bueno, no exactamente, pero ahí ya más o menos ustedes ven como la vela sí quedó marcada por las líneas azules. Entonces, se entiende, ¿sí? Creo que se entiende hasta ahí. Lo que hacemos entonces es tomarse el stops, liquidez, métanse ese cuento en la cabeza, es mucho más importante que los OTES, y para los que están trabajando toda esta información, les digo, es información muy básica. Todo lo que está en las series gratuitas es muy básico, aunque es muy importante y vale la pena estudiarlo porque de ahí podemos partir para tener una gran operativa. Entonces, se toma liquidez por debajo de la apertura en las zonas de toma de liquidez. Y al romper mínimos o crearse un bajo por debajo de la consolidación, ¿qué pasa? Muchos retail traders nuevamente están diciendo, ojo, se está rompiendo la estructura, no importa si estoy en M15, no importa si estoy en M5, para ellos hay un rompimiento de estructura válido y por ende ahí vamos a tener que sell stops, ¿cierto? Mucha liquidez también pendiente por ser tomada. Hablando de la eficiencia del mercado y del IBDA, ¿cierto? Sabemos que todas esas órdenes que se van acumulando van a ser órdenes que eventualmente van a ser tomadas, precisamente porque el IBDA va a estar buscando la liquidez de compra y de ventas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, se toma esa liquidez y esa misma liquidez sirve para extender el precio hacia digamos, hacia la zona real en donde nosotros estaríamos esperando que se deba expandir la vela, ¿cierto? Hace poco me estaban preguntando en los grupos que
digamos, yo tengo un PO3, entonces yo estoy esperando que el precio abra hacia arriba porque hay unas zonas de liquidez o abra hacia abajo porque hay unas zonas de liquidez. Y básicamente eso no me dice nada. Para yo determinar un PO3 y para saber qué es lo que va a pasar, yo necesito ver o entender muy bien cuál es la apertura que va a tener y cuál es el cierre, o sea, hacia dónde se va a extender esa vela. Y para eso entonces vamos a necesitar otras herramientas que vamos a estar viendo en un futuro, pero digamos que dentro de una tendencia alcista como esta, donde tenemos muy claro el movimiento alcista y vemos que las velas cada vez están haciendo altos más altos y nunca rompen los mínimos, por ejemplo, no hay una toma de liquidez de retroceso importante, sabemos que hay un movimiento alcista fuerte, pues digamos que ahí podríamos estar apuntando a que todas las velas sean alcistas. No es tan sencillo, vuelvo y les digo, yo debería estar utilizando otras informaciones adicionales para fortalecer ese análisis y determinar si la vela va a ser alcista o no. Listo. Entonces, al romper mínimos o crearse un bajo, listo, muchos van a entrar en venta y con ello el Smart Money podrá entrar en compras. Ojo, porque ellos están buscando dónde se acumula esa liquidez para meter el movimiento contrario, ¿cierto? Ellos necesitan toda esa liquidez para empezar a meter sus órdenes. Es muy importante que entendamos eso. Luego entonces viene el movimiento de manipulación. Ya entendimos la acumulación, aquí hay muchas órdenes que se están creando, ¿sí? Luego se va a dar la extensión, pero antes de la extensión se da esa manipulación, en donde se neutraliza toda la liquidez alcista. Tenemos compradores acá y compradores por aquí, en ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? El precio, incluso también tenemos vendedores, los sell stops que se tocaron por acá. Entonces, el precio alcanza a sacar a todos esos compradores que entraron mal, alcanza a meter a los vendedores y boom, y se va para arriba. Listo, eso es lo que normalmente debería pasar en una vela. Entonces, quienes compraron recientemente o por encima del precio de apertura van a perder sus posiciones. Obviamente, la manipulación está diseñada para eso. Vieron ese ejemplo de la vela en donde vimos que se movía 23 pips por debajo del mínimo anterior, no por debajo del precio de apertura. O sea que ahí más o menos tenemos 30, 35 pips más los pips que hay por arriba del precio de apertura, ¿cierto? De la persona que entró por aquí arriba. Estamos hablando de 45, 50 pips, qué sé yo, que es un movimiento que obviamente te va a sacar fácilmente, ¿sí? Entonces, en el momento de manipulación se toman los sell stops, pero también se neutraliza a quienes estaban comprando más arriba. Y se crea un sentimiento de mercado de corto plazo con un cambio a la baja. Listo. Sentimiento de mercado de corto plazo. Aquí la gente está pensando que la estructura se rompió a la baja y que la tendencia que estamos viendo es una tendencia bajista. Y a los retail no les importa si hay otras cosas que les dicen que esto es alcista todo el tiempo y que esto va 2 meses para arriba, eso no les importa a ellos. Ellos están esperando ese momento en donde van a tomar el retroceso. Entonces, ojo, porque ahí hay muchos peligros respecto a seguir utilizando, por ejemplo, herramientas retail que vemos que fallan constantemente. Y digamos, ese tipo de herramientas, por ejemplo, unas herramientas muy específicas retail, las vemos más adelante en la parte avanzada. Entonces, digamos que por ahora lo ideal sería que empezáramos a alejarnos mucho de todas esas herramientas retail, de los análisis que hacemos con otros métodos y nos enfocáramos muchísimo en este método. Dentro de mi experiencia, les digo, sería lo mejor, ¿cierto? Es difícil de hacer, pero sería lo mejor. Parte de ahí también viene el tema de no pensar en lo que otras personas están buscando en el mercado, de los análisis que otras personas hacen del mercado. Porque cuando yo me dejo sesgar por otras personas, puede que sepan mucho, puede que no sepan mucho, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Y para los que saben, el daño me lo estoy haciendo yo porque yo no estoy aprendiendo a hacer mis propios análisis, sino que me estoy guiando por lo que me dice la otra persona. Entonces, la recomendación no solamente es que se alejen de esas herramientas, sino que también se alejen de los gurús, de las señales, de los grupos en donde les mandan análisis, que eso realmente no sirve para nada, muchachos. Luego entonces tenemos el RON, ¿cierto? Cuando hablamos de corridas, normalmente es cuando el precio se mueve rápidamente hacia esas zonas de liquidez por debajo del precio de apertura, se acumulan las posiciones en venta para luego tomarlas y emparejarlas con el interés de compras del Smart Money. Listo. Aquí estamos viendo un ejemplo diario, pero vuelvo y les digo, esto aplica en diferentes temporalidades. Por ejemplo, para tomar un rango semanal, esto también viene súper bien. O para proyectar el precio en un movimiento mensual,
también me sirve mucho para yo más o menos entender hacia dónde se puede estar moviendo el precio en un poquito más de largo plazo y ya luego bajarme y empezar a buscar oportunidades de entrada en el corto plazo, ¿cierto? Lo que estábamos viendo, por ejemplo, en este caso, que es un caso muy claro, ¿cierto? Aquí tenemos 2 semanas o 3 semanas alcistas y si yo estoy viendo la posibilidad de un PO3 mensual, pues estaría esperando que el cierre del mes esté por aquí arriba o por aquí arriba, en donde tengo zonas de liquidez en una temporalidad mayor, ¿cierto? Entonces, miren lo que estamos viendo aquí, una vela en construcción y la posibilidad de que la vela cierre entonces en un punto muy específico, a partir de que de la liquidez también que está pendiente por ser tomada ya más arriba, ¿cierto? Finalmente, entonces, tenemos la distribución, emparejan sus salidas de compra, vendiendo sus compras. Ojo, ellos estaban comprando, el Smart Money estaba comprando, empezó a comprar por aquí abajo, ¿sí? Aquí en esta parte, se hizo la extensión y ahora ¿qué pasa? Me tengo que salir, ¿cierto? Ya terminó el movimiento, ya, digamos, llegó a una zona de liquidez importante, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo había comprado, ¿cierto? Yo había comprado, ahora tengo que vender. ¿Y a quién le voy a vender? A una persona que esté dispuesta a comprar aquí arriba. Nuevamente, ¿quién está dispuesto a comprar aquí arriba? Esa persona que está esperando un rompimiento de altos para comprar, ¿cierto? O sea, aquí nuevamente estamos hablando del liquidity pulso de Candylands con buy stops muy claramente posicionados que me van a ayudar a determinar esa posición, ese momento de salida. Los take profits normalmente, no en todas las operaciones, pero en la mayoría yo los estoy buscando en liquidity pools y en Candylands, ¿cierto? A veces los buscamos en order blocks, a veces los buscamos en otras zonas, pero digamos que ahí es una muy buena oportunidad de salida. Entonces, donde hay un interés de compra pendiente, donde hay buy stops, ¿qué hace el precio? Empieza a acumular ahí, empieza la distribución y en ese punto entonces se están vendiendo lentamente sus posiciones para que la vela cierre un poquito más abajo, por encima de máximos anteriores o en zonas de liquidez pendiente, como les decía ahorita. Los retail entonces van a comprar en ese rompimiento que parece continuación o momentum o fuerza alcista. Ojo, ojo, lo que sería para un retail un throwback, si no estoy mal, o un pullback, bueno, algo así. Y rompimientos falsos u otros se darían en ese punto, ¿cierto? Normalmente nosotros podemos tener rompimientos falsos ahí. Hay varios escenarios, digamos, de trading, un total sup o cosas por el estilo que se pueden dar en ese punto, digamos, de toma de liquidez. Ahí se crea el swing high intradía. Ojo, si nosotros estamos viendo que la vela abrió, cerró en un punto alto y luego se devolvió, pues digamos que ahí estamos esperando que dentro de la distribución se cree el alto del día. Y normalmente eso lo vamos a ver también dentro de una Kilson, si estamos hablando del día como tal. De la semana también vamos a tener parámetros específicos y del mes nos vamos a enfocar sobre todo en zonas de liquidez para determinar hasta dónde va a llegar el precio. Listo. Entonces, el mismo ciclo ocurre, ojo, el mismo ciclo ocurre de manera inversa en un mercado bajista, lo que acabamos de explicar, en donde una acumulación de órdenes se da al comienzo del día, luego se da una manipulación hacia arriba, se expande a la baja y finalmente se distribuye el precio para terminar un poquito más arriba, ¿cierto? Esos movimientos asemejan un ciclo de mercado diario aplicando los escenarios de mercado básicos. Ojo, consolidación, expansión, reversa y retroceso, que si yo los veo en un ciclo de mercado completo diario, estaríamos hablando de una consolidación, que es el rango asiático, la expansión, que es el Judas Swing, nuevamente una consolidación en la parte alta que a veces se da y si no se da directamente la reversa, que sería esa expansión de Londres, luego normalmente se queda en consolidación antes de abrir Nueva York y finalmente es el retroceso, ¿cierto? Ese sería más o menos el ciclo intradía, que, vuelvo y les digo, lo explicamos desde punto por punto en las próximas clases, desde lo que son las Kilson y los otros horarios que podemos ver durante el día. Entonces lo asemejamos mucho con esos 4 escenarios de trading muy importantes que todos debemos saber que son básicos, ¿cierto? Luego, la toma de liquidez esperada según el IBDA va a ser de 10 a 20 pips, no del primero al 20, sino de 10 a 20 pips, por debajo o por encima de los bajos y altos anteriores. Otro factor adicional que vamos a agregar, que de hecho lo estábamos viendo aquí en esta búsqueda de liquidez que estábamos viendo por esta zona baja, yo por eso abrí el gráfico desde el mínimo, ¿cierto?
buscando la toma de liquidez hasta donde se podía dar, y estamos hablando de 10 a 20 pips. A veces puede ser un poco más. Si son pares volátiles, estamos hablando de hasta 30 pips con las libras, con el oro, por ejemplo. Entonces, también es otro factor que me puede ayudar a identificar esa zona de entrada, ¿cierto? Lo que va a ser, lo que sería esta, ¿qué? Lo que sería esta mecha de acá, ¿sí? Esta mecha de aquí abajo. Listo, muchachos. Esa entonces es la teoría del video número 3 de ForexMas. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? El tema del libra dólar y euro y oro, normalmente yo he visto que son un poquito más volátiles, entonces no cumplen con la toma de liquidez del IBDA de los 10 a 20 pips. Entonces normalmente los llevamos hasta 30 pips. Y ahí sí es mucho más probable que el precio vaya a tomar de 10 a 30 pips. Cuando estamos, por ejemplo, determinando si hay un candle o un liquidity pool, podemos identificar eso a partir del movimiento que se da en el precio. Por ejemplo, si el precio sobrepasó el máximo anterior por más de 10 pips, como lo estamos viendo acá, aquí vemos una toma de liquidez claramente. Aquí no hay un candle. ¿Por qué lo buscamos así? Porque muchas veces, por ejemplo, en temporalidades mayores, es muy difícil identificar el candle a partir de lo que me está mostrando el gráfico. Entonces yo casi que me tengo que ir a medir, a ver el movimiento que está ahí, ¿sí? Entonces yo tengo que medir cuántos pips, y aquí, por ejemplo, hay un candle, ¿sí? En este punto, para entender qué tipo de zona de liquidez hay, si ya se tomó liquidez, si ya se tomaron los stop loss o no, ¿sí? Entonces, como les digo, el IBDA normalmente nos da ese parámetro de toma de liquidez. ¿Qué más dudas tienen, muchachos? El PO3 es súper importante. Es además una herramienta básica, interesante. Pregunten lo que quieran. Así crean que la pregunta es boba, créanme que a muchos va a sacar de dudas una pregunta básica o una pregunta que ustedes crean que no va a servir para nada. Pares que sí cumplan con esa toma de liquidez de 10 a 20 pips, los que tienen el dólar, ¿cierto? El dólar estadounidense. Los pares que contienen el dólar estadounidense sin la libra, porque la libra, como ya les dije, normalmente tienen movimientos más volátiles. De ahí para atrás, los pares, los cruces, los exóticos, yo no creo que sean tan interesantes. Yo nunca los opero precisamente porque veo que la posibilidad de toma de pips es suficientemente amplia en los pares que tienen el dólar, libra dólar, euro dólar, dólar yen, australiano dólar, ¿cierto? Esos son pares que dólar CAD, que con esos, yo creo que con un solo de esos pares, ustedes pueden sacar todos los pips que necesitan del semestre, muchas veces en una semana o en un mes. Entonces créanme que no es necesario que se estén enfocando en pares que son un poquito más complicados. Y también porque la volatilidad, pues en muchas ocasiones es más difícil de encontrar, ¿cierto? Y de identificar hacia dónde se va a dar. Entonces, pues estaríamos corriendo más riesgo y tendríamos menos probabilidad de que el movimiento funcione a nuestro favor. Entonces, les recomendaría eso. Una entrada aplicando la estrategia. No es una estrategia, partamos de ahí. Es una herramienta que cuando yo empiezo a agregarle otras herramientas adicionales, empiezo a crear un método, un modelo de trabajo, ¿sí? Entonces, el PO3 lo único que me está diciendo es, me está dando una forma básica de entender cuál es el movimiento de las velas, y a partir de eso, pues yo me enfoco en la mecha, ¿sí? Y esa entrada y la forma en la que yo voy a tomar ese punto específico y luego la extensión y dónde me saldría, lo vamos a estar viendo en las próximas clases, porque como les decía, pues tenemos una forma muy específica de identificar cada una de esas zonas horarias dentro del día para ver un PO3 diario e incluso para ver el PO3 semanal. Listo. Entonces, yo les diría que todavía no lo tomen como una posibilidad de entrada, sino que más adelante lo vamos a ver mejor, listo, como una posibilidad de entrada. El PO3 tiene relación con lo que Michael menciona como Standard Deviation. ¿De qué estás hablando con Standard Deviations? El PO3 semanal, los mínimos o máximos los hace de lunes a miércoles. Bueno, otra vez, vuelvo y juega, Freddy. Ese PO3 semanal con la
toma de liquidez con la toma de entradas del rango semanal, vale la pena que esperes un poquito porque vamos a tener unas clases concentradas solamente en eso, que son las clases ya al final de Forex Más, como la clase 19-20, que son de dónde entrar y dónde salir en el movimiento semanal. Entonces ahí ya tenemos una explicación mucho más específica que aquí respondiéndote una duda nada más. Listo. O sea, puedes explicar brevemente de nuevo la estrategia. Vuelvo y te digo, no es una estrategia, es una herramienta y básicamente lo que la herramienta me dice es que hay unos movimientos que se pueden identificar en una vela, que son el movimiento de acumulación en la parte baja, la manipulación, que es la mecha, que es donde yo estoy buscando entrar, la extensión de la vela y posteriormente el cierre de la vela que se da con un movimiento de retroceso o una distribución. Eso es básicamente, y si no, te puedes ver el zoom que quedó grabado. Listo. ¿En qué sección normalmente se hace la manipulación? Después de la acumulación, zona horaria. Vuelvo y les digo, zonas horarias, dejémoslos para después. Para responder la pregunta, la acumulación se puede dar, perdón, la manipulación se puede dar en Asia, en Londres, en el Kilson del Open Londres, y se puede dar a veces en Nueva York, cuando tenemos movimientos de toma de liquidez como Toro Subs. Normalmente se da en Londres, es donde más la vamos a ver, en el London Open, en esa Kilson. Listo, ahí es donde más vamos a verla. Pero vuelvo y les digo, esas características las vamos a ver con mayor detalle en las clases que se vienen. Listo. Se da precisamente en Kilson, correcto.